caminos, siguiendo mi fuerza y mi razón. Busqué fuera lo que estaba dentro, mi orgullo fue mi destrucción, pero hoy me rindo a ti, te entrego el derecho, Señor, que tu espíritu me guíe, en tu verdad caminaré. Ya no busco en el mundo, solo en ti está mi paz. Despierta mi espíritu, llévame a la verdad. El enemigo quiso robarme y con mis decisiones le di poder, pero ya entendí que mi victoria solo está en obedecer. Renuncio a mi fuerza, renuncio a mi voluntad. Que tu espíritu me inunde, despierta mi verdad. Te entrego el derecho, ven y toma el control. Espíritu de Dios, tú eres mi dirección. Hoy me rindo a ti, te entrego el derecho, Señor, que tu espíritu me guíe, en tu verdad caminaré. Y ya no busco en el mundo, solo en ti está mi paz. Despierta mi espíritu, llévame a la verdad. Hey. Renuncio a mi fuerza. Generación Joshua, comunidad de reino, comunidad de reino. Dios es bueno. God is good. Dios es bueno. God is good. Qué lindo tener un Dios tan bueno. How great is to have such a good God, Porque siempre nos muestra sus maravillas. because he always shows us his wonders. Es penoso que hay personas que no pueden percibir ese amor de Dios para con ellos. How sad it is that some people cannot perceive the love of God for them. ¿Tú sabes por qué? Do you know why? Porque la tienen cautiva. Because you're captive. Mucha gente cree que las cosas son fortuitas. Many people think things are by chance. Y déjame decirte algo interesante. No es fortuito lo que a ti te pasa. And I'll tell you something interesting. What is going on with you is not a random thing. Hasta tu respiración es un milagro de Dios. Even you breathing, it is a miracle of God. Y mucho menosprecia lo que Dios está haciendo por ellos. And many reject what God is doing for them. Incluso déjame informarte que tu vida es un pasadizo que tú tienes. And let me inform you that your life is a passageway that you ¿Por qué have. lo digo? Why do I say that? Porque no todos vamos a estar aquí. Because not all of us are going to be here. Porque tenemos un tiempo de vida. Because we have an expiration time. Así que es importante entender qué hago yo aquí en la tierra. So it is important for us to understand, what am I doing here on earth? Por eso que la palabra nos enseña qué hacemos aquí en la tierra. That's why the word teaches us, what are we here on earth for? Y estamos de pasada. And we're just here passing by. Así que tenemos que seguir entendiendo que solo a través de la palabra podemos conectar a lo de Él. So we must continue to understand that only through the word we can connect to what is his. Dios es tan bueno God is so good que a través de la respiración yo lo puedo notar. that even when we breathe, we can notice that. Pero es más poderoso cuando puedo verlo a través de su palabra. But it's more powerful when I can see it through his word. ¿Cuántas cosas yo las hacía sin sentido?
how many things I did without a sense of purpose. Y hoy por el conocimiento me doy cuenta donde Dios está actuando a favor de mí. And today, through the knowledge, I can see where God is acting in my favor. Por eso es que es tan importante el conocimiento de Dios. That is why it's so important, God's knowledge. Y el enemigo siempre se estaba aprovechando de mi ignorancia. And the enemy was always taking advantage of my ignorance. Y qué bueno que un día como hoy tú puedes conectar a este dial profético. And how good that a day like today you can connect to this prophetic dialogue. Porque así como un día Felipe le decía al etíope, si entendía lo que leía, así hoy te digo yo a ti. And just like Philip asked the Ethiopian, ¿Entiendes lo que lees? do you understand what you read? ¿Cómo entiendo si no me explican? How do I understand if I'm not explained to? Eso hacemos aquí. That's what we do here. Estamos detenidos para conectarte a lo profético. We are here stopping to connect you to the prophetic. Un día fueron por nosotros. Today, somebody came for Y hoy us. como ministerio vamos por ti. And today, as a ministry, we come for you. Porque sabemos que el enemigo ha hecho de todo para que tú no sepas. Because I know that the enemy has done everything so that you don't know. Dice la palabra, esfuérzalo a entrar. The word says, force them to enter. Esfuérzalo a entrar es porque es difícil cómo entrar. And it means, and it says that because it is difficult to know how to Hay enter. fuerza contraria que no quiere que tú sepas. There are evil forces that don't want you to know. Por eso que hay que pelear con muchas barreras para que tú puedas entrar. That's why we have to fight against all of those barriers so that you can come in. Y hoy es el día And today is the day donde tú puedes conectar al dial profético de la casa. where you can connect to the prophetic dial of the house. Siempre hacemos esta parada técnica We always make this technical stop porque este es el trabajo del reino. because this is the work of the kingdom. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Go therefore around the world and preach the gospel to every No creature. escatimamos esfuerzo para estar aquí. We don't think about what needs or what takes for us to go out there. Y hoy sabemos que tú estás ahí. And today we know that you have tuned in. Como ministerio, siempre venimos con el dial profético de la casa As a ministry, we always come with the prophetic dial of the house para trazar la línea profética. to establish the prophetic line. Y hoy como invitada tenemos con todos nosotros a la pastora Carolina Cruz. And for this occasion, we have invited Pastor Carolina Cruz. Eterno, generación Joshua, comunidad de reino, comunidad de reino, comunidad de reino. Muy buenas tardes. Queremos extenderle un cálido saludo a todos nuestros hermanos de Generación Joshua. Good afternoon. We want to reach a warm embrace to all our brothers and sisters in Generation Joshua. Y todo aquel que se está conectando por las plataformas digitales. All those connected via the different digital platforms. Soy la pastora Carolina Cruz My name is Pastor Carolina Cruz, y en esta tarde tenemos el dial profético titulado ¿Entiendes lo que ves? and this afternoon we have the prophetic dial titled, Do You Understand? Y nuestro texto base está en el libro de Hechos, capítulo 8, versículos 26 al 31. Our base scripture is based on Acts chapter 8, verses 26 to 31. Los acompaño a que lo leamos. Dice así: Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Now an angel of the Lord spoke to Philip, saying, Arise and go toward the south along the road which goes to Jerusalem to Gaza. This is a desert. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. And so he rose and went, and behold, a man of Ethiopia, an eunuch of great authority under Candace, the queen of the Ethiopians, who had charge of all her treasury, and had come to Jerusalem to worship. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, He was returning and sitting in his chariot, he was reading Isaiah the prophet. y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro.
Then the Spirit said to Philip, Go near and overtake this chariot. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo, pero ¿entiendes lo que lees? And heard him reading the prophet Isaiah, and he said, Do you understand what you're reading? Y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. And he said, How can I, unless someone guides me? And he asked Philip to come up and sit with him. ¿Entiendes lo que lees? Do you understand? El punto 1 dice que el ministerio es la base fundamental de donde parte toda la formación integral del ser humano. Point number 1 says that the ministry is the fundamental base from which all integral formation of the human being begins. Es importante que en este día nosotros establezcamos la base de lo que es ministerio. It is important that we establish the base of what ministry is. Porque hay mucha bulla, hay mucha distorsión, ha habido mucha confusión respecto a esa palabra. Because there's been a lot of noise and confusion and distortion in terms of this word. Y el objetivo de este dial es que nosotros podamos entender And the objective of this prophetic dial is for us to understand qué significa el ministerio de Cristo. what the ministry of Christ means. Y vamos a ir a la definición, como siempre nos gusta, partiendo del Génesis. And as we always do, let's go ahead and go to the definition and go to the Genesis. Y dice que ministerio en su etimología de la palabra griego significa diaconeo. And it says that ministry in its etymology from the Greek word diakonio que es servir. means to serve. Y duoleo, que es servir como esclavo. And dooleo, which means to serve as a slave. En latín significa lo mismo, o sea, servicio. In Latin, it means the same, which is service. Y ministerio, el ministerio de Cristo, lo que viene es precisamente hacer un servicio al ser humano. And the ministry of Christ, what it comes to represent is a service to human beings. Viene a dar soporte, viene a dar asistencia. Comes to assist, to bring support. En el contexto social, Now, in the social context, se conoce ministerio ministry is known to be como un departamento del gobierno de un estado encabezado por un ministro que tiene bajo su competencia asuntos determinados. as a department of the government of a state headed by a minister, which has under his authority specific matters. Y generalmente cuando uno se refiere a alguna persona o a algún grupo en la sociedad, And generally, when we're referring to a specific group in society, uno dice, pertenezco a un ministerio. we say, I belong to a ministry. Siempre uno tiene que aclarar que es un ministerio de fe, And we always have to clarify that it's a faith ministry. porque la norma social generalmente dirige ministerio a un estado, a una instancia del gobierno, de un estado. Because typically ministry is assigned to a entity in a state. Pero aquí nosotros nos vamos a enfocar en el ministerio de Cristo. But here we're going to focus on Christ's ministry. Y en nuestro texto base nosotros tenemos dos personajes. And in our base scripture, we have two personalities. Está el personaje de Felipe, Philip, y Felipe es un evangelista del ministerio apostólico and Philip is a person in the apostolic ministry que no es más que la iglesia del principio, that is no more than the church from the beginning, que en el libro de Hechos estaba en una vertiginosa crecimiento that in the book of Acts it showed a very, very aggressive growth, de la expansión de las buenas nuevas del reino. and in the expansion of the good news of the kingdom. Ya Cristo había partido, Christ had already departed. él había comisionado a los apóstoles,
He had already commissioned the apostles. Los apóstoles eran auspiciados con poder, proezas, milagros y prodigios, predicando el evangelio del reino. The apostles were sponsored with powers and miracles and wonders in preaching the good news of the kingdom. Y Felipe era parte de esa comunidad apostólica. And Philip was part of that apostolic community. Y Felipe recibe una instrucción de un ángel del Señor Philip receives the instruction from an angel of the Lord que le dice, levántate y ve de Jerusalén a Gaza, a un lugar que es desierto. and he tells him to go from Jerusalem to Gaza to a desert place. Y cuando él obedece la instrucción, entonces se topa con nuestro segundo personaje de la historia. And when he heeds to the instruction, then he runs into the second character in the story. Y este personaje dice Hechos que es un eunuco. And this character is a eunuch. Un eunuco que es etíope, o sea, de la región de Etiopía. Somebody that is also from Ethiopia. Aparentemente un hombre acaudalado, Apparently somebody in a good position, un funcionario de gobierno de la reina Candace, a representative of the kingdom of Queen Candace, que dice que estaba cuidando todos los tesoros de ella. and basically he was in charge of keeping her treasures. Si lo fuéramos a traducir al día de hoy, él quizás era el encargado de la DGI o de compras y contrataciones. So maybe he was in charge of like purchasing for that state. Pero de por sí era una persona que gozaba de estatus, de posición, But this is somebody that socially had status and position. pero era alguien que estaba buscando la verdad, porque decía que él venía de Jerusalén de adorar. But he was somebody that was seeking after the truth because he said that he was returning from Jerusalem from worshiping. Y ahí estos dos personajes So then these two characters, coinciden por la gracia de Dios. they met by the grace of God. Cuando Felipe se le acerca al carro, le dice, ¿entiendes lo que lees? When Philip gets next to the car and asks him, do you understand what you're reading? Él parece que lo vio como medio turbado al eunuco. You probably saw him a little bit lost. Si fuera dominicano, tú le dices, ¿tú estás claro de lo que tú estás viendo? Maybe in today's language, he would have asked him, are you clear? Are you getting it? Are you understanding? Y el eunuco le dijo, pero ¿y cómo voy a estar claro si no tengo quien me explique? And the eunuch, the Ethiopian, said to him, but how am I going to understand if I don't have anybody to explain this to me? Y ese alto funcionario, probablemente de estatus, acomodado, And this politician with status who lived comfortably, en su corazón tenía esa necesidad fundamental de saber de dónde parte la vida, de dónde parte todo, quién soy yo, qué está pasando conmigo. he had that internal need of knowing where life comes from, where everything begins. What does everything have to do with me? Where do things begin with me? Y el eunuco leía el libro de Isaías. Vamos a ver lo que dice Hechos 8, 32 al 36. The eunuch was reading the book of Isaiah. Let's see what Acts 8, 32 to 36 say. El pasaje de la escritura que leí era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. The passage of the scripture which he was reading was this. He was led as sheep to the slaughter, and as a lamb silent before its shredder, so he did not open his mouth. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. In his humiliation, his justice was taken away, and who will declare his generation? For his life is taken from the earth. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? So the eunuch answered Philip and said, I ask you, of whom does the prophet say this? Of himself or of some other man? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Then Philip opened his mouth and beginning at this scripture, preached Jesus to him.
Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? And getting to a body of water, he said, there's water. What keeps me from being baptized? De quien el eunuco quería conocer era del principio. The eunuch wanted to know about the beginning. ¿Quién es el principio? Who is the beginning? El ministerio de Cristo, Cristo mismo. The ministry of Christ, Christ himself. Todo parte de Cristo. Everything begins with Christ. La vida misma viene de Él. Life itself comes from him. Por eso es cuando hablamos de ministerio, That's why when we talk about ministry, hablamos de que Él vino a dar su vida por rescate por muchos. we talk about him giving his life to rescue many. Y entonces Felipe le empieza a hablar de ese principio. So Philip begins to speak to him about that beginning. En Juan 1, del 1 al 4, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. In John 1 through 4, it says, in the beginning was the Word, and the Word was God. It was with God, and the Word was God. Este era en el principio con Dios. And he was in the beginning with God. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. All things were made by him, and without him none of those things would be made. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. In him was life, and life was the light of men. Y en Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. And John 1:14 says, and the Word became flesh and dwelt among us, and was beheld his glory. Ese verbo se hizo carne, o sea, Cristo se hizo carne. That Word was made flesh. Christ was made flesh. Y Él mismo vino a habitar en el mundo que Él mismo creó. And he came to dwell in the world he himself created. Y Él vino a caminar y a fluir en su ministerio. And he came to dwell and to flow in his ministry. Y pasó una muerte de cruz muy terrible. And he experienced a death on the cross that was quite terrible. Pero experimentó una resurrección muy gloriosa. But he experienced a glorious resurrection. Y de ahí la persona del Espíritu Santo vino a empoderar a los apóstoles y a la iglesia del principio. And from there, the person of the Holy Spirit came to empower the apostles and the church of Jesus Christ. Y desde entonces el ministerio ha estado siendo de servicio, de soporte, de enseñanza al ser humano. And from then on, the ministry has represented a support, a guidance, service for human beings. Y ese ministerio es hoy el que enseña cuál es la mente, el carácter de Cristo que tú y yo tenemos que tener para enfrentar la vida. And that is the ministry that today teaches us what is the mind and the character of Christ that we need to have in order to face life. Cristo no pasó una semejanza de muerte y una muerte tan terrible simplemente para que nosotros vayamos a cantar coritos los domingos a la iglesia. Christ didn't suffer death, the type of death that he suffered, in order for us to go to a temple, go to a church and sing songs. Cristo no vino a establecer un ministerio y un reino que está por encima de toda gobernanza humana, simplemente para que nosotros nos congreguemos y vayamos a actividades y eventos con los hermanos. Christ didn't come to establish a kingdom above all human governance for us to go to a structure, a physical structure, and congregate with brothers and sisters. Cristo vino a establecer su ministerio y su reino para que tú y yo conectáramos al diseño original que Él pensó de nosotros. Christ came to establish his ministry so that you and I would connect with the original design of God for us. Ah, pastora, o sea que el ministerio no es una organización religiosa. No. Oh, pastor, so the ministry is not a religious organization? No. Ah, pastor, entonces el ministerio no es
una organización lucrativa? No. So the ministry is not a lucrative organization? No. Ah, pues entonces el ministerio pastoral no es un club social donde uno va a estar con los hermanos y a compartir. No. So, Pastor, the ministry is not a social club where we come to share and to have community with the brothers and sisters? No. Ah, pastora, pero ¿y el ministerio no es un club social así, un plan social como de ayuda al desvalido, al pobre? No. Oh, wait, Pastor, so the ministry is not a social assistance program, social help? No. No. El ministerio vino a edificar y perfeccionar los hijos. No, the ministry came to build and structure the children. Porque usted y yo con coritos y con reuniones de actividades no vamos a poder ir contra el mal. Because singing songs and having social activities, you and I are not going to be able to face Hades. Para nosotros poder enfrentar la vida partiendo del principio fundamental de Cristo, nosotros tenemos que ser construidos. For us to be able to face life, beginning from the principle by Christ, we have to be constructed. En un momentico vamos a leer Efesios 4:11, pero vamos a ver la definición de edificar y perfeccionar, esas dos palabras. Let's go ahead and read the definitions of to build and to perfect. Edificar es establecer, fundar, hacer y construir. To build is to establish, to found, to make, and construct. Y perfeccionar es mejorar algo o hacerlo más perfecto, entiéndase, maduro, afinarlo, optimizarlo, pulirlo, refinarlo. And to perfect is to improve something or to make it more complete, like mature, or to refine it, to optimize it, to polish it, to finish it. Esa es la función del ministerio. That is the work of the ministry. Cuando hay algo, una propiedad que se va a construir, When a lot is going to be built, lo primero que se hace es que se planta el diseño. the first thing that is done is that the structure is designed. Y este diseño es hecho por arquitectos, ingenieros. And that is done by engineers and architects. Y ahí se ve todo lo que va dentro de esa propiedad. And there you can preview everything that will be in that property. Y el ministerio opera de la misma forma, And the ministry operates in the same way, donde nos viene a enseñar lo fundamental de cómo fue que Dios nos diseñó a nosotros. where it comes to teach us the fundamentals of how God created us. Por eso es que Felipe, usted ve que se acerca al eunuco y le dice, ¿entiendes lo que lees? That's why Philip reached over to the eunuch and said, do you understand what you're reading? Porque el ministerio a eso viene, a enseñarnos cómo es el diseño que Dios hizo de nosotros. Because that is what the ministry comes to do, to show us what the design of Christ, of God for us was. El ministerio de Cristo no es algo de glamour. The ministry of Christ wasn't glamorous. El ministerio de Cristo no es algo de liturgia. It's not something that has to do with liturgy. El ministerio de Cristo es algo que realmente viene a darnos a nosotros la autoridad, la sapiencia, la gracia y el poder como Él lo tuvo caminando aquí. The ministry of Christ comes to give us the wisdom, the knowledge, the authority, and the power the same way that He had it. Así como leímos la etimología de la palabra que significa servicio como de esclavo, The same way we read the etymology of the word, which means serve like a slave. cuando dice que Cristo se hizo pobre para enriquecernos a nosotros, When it says that Christ became poor to make us rich, está hablando de alguien que vino a conquistar para mí toda la riqueza que Él mismo depositó en mí. it's talking about someone that came to conquer all the wealth that He Himself placed in me. Y dentro de ese ministerio, Él estableció un orden. And he established an order within that ministry. Y cuando nosotros vamos a Efesios 4, del 11 al 13, And when we go to Ephesians 4, 11 to 13, nosotros vemos ese orden, vemos ese organigrama.
we see that order, that organizational chart. Tú dices, wow, pero el ministerio no es cualquier cosa. And you say, wow, the ministry is not just anything. El ministerio tiene una línea de mando. The ministry has a chain of command. Cristo dejó una visión, una misión y unos objetivos. Christ left a mission, a vision, and objectives. Y en Efesios 4, 11 y al 13 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. And in Ephesians 4, 11 to 13, it says, and he himself constituted apostles, some prophets, some evangelists, some pastors, some teachers, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. for the equipping of the saints, for the work of the ministry, for edifying the body of Christ. Ah, pastora, entonces a lo que Cristo vino fue a perfeccionarme. Oh, pastor, so Christ came to perfect me. Sí, pero esa perfección no es que tú no caigas, que tú no falles, que tú no cometas errores. Yes, but that perfection doesn't mean that you don't fail, that you don't fall, that you don't make mistakes. Fíjense que la definición decía para optimizar algo, refinarlo. Remember that the definition of to perfect was to optimize or refine something. Y el ministerio viene a optimizarme. And the ministry comes to optimize me. Pero ¿cómo me optimizo si yo no me conozco? But how can I be optimized if I don't know myself? ¿Cómo yo pulo o refino mi carácter si no lo identifico? How do I polish or refine my character if I don't identify it? ¿Usted cree que eso se hace cantando coritos o reuniéndonos? Do you think that's done by singing songs or having gatherings? Eso se hace con la instrucción de la palabra. That is done by the instruction of the word. Y ese organigrama está perfectamente y claramente establecido. And that structure is clearly and perfectly established. Fíjese que dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Notice that it says, for the edifying of the church of the body of Christ. O sea, para la construcción, So for the building, para la estructuración. for the structuring. Mi vida no llegó aquí construida ni estructurada en el fundamento de la verdad de Cristo. I didn't arrive here with my life built and founded on the foundation of Christ. Al yo ser conectada al ministerio, entonces empezó esa dinámica de perfeccionarme, de madurarme. As I am connected to the ministry, then the dynamic of perfecting and maturing me begins. ¿Y cuál es el propósito? Mire lo que dice el versículo 13. And what is the purpose? Look at what it says in verse 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Till we all come to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to a perfect man, to the measure of the stature of the fullness of Christ. En otras palabras, nosotros en el ministerio In other words, in the ministry, se nos viene a desarrollar el carácter y la mente de Cristo. our character and the mind of Christ is developed in us. Y como estamos despejando, aclarando, tomándonos nuestro tiempo para establecer lo que es ministerio, And since we are clarifying, understanding, and taking our time to break down what it means to be the ministry, es importante para que muchos de nosotros que somos como el eunuco, que no estamos entendiendo lo que estamos leyendo o viendo, it is important for many of us that are like the eunuch, we're not understanding or seeing what we are reading, que nosotros despejemos toda esa distorsión, confusión, negatividad que hay alrededor de ciertos términos ministeriales. it is important that we clarify the distortion around a few ministerial terms. Porque como dije ahorita, el ministerio de Cristo no fue un ministerio de glamour. Because like I said before, the ministry of Christ wasn't a glamorous ministry. No fue un ministerio que gozó de admiración, de validación social.
It wasn't a ministry that enjoys social or, any validation. Y por ende, el ministerio de los apóstoles o el ministerio apostólico, que fueron aquellos a quienes él encomendó seguir con la gran comisión, Therefore, the apostolic ministry that the disciples were given in order to continue with the Great Commission of salvation, tampoco fue glamoroso. it also wasn't glamorous. O el ministerio apostólico es un ministerio enviado para servir, para ayudar, para soportar. The apostolic ministry is a sent ministry in order to support, to help. Y ese organigrama define al apóstol como un enviado, un delegado, un emisario, un delegado encargado de una misión. And this defines apostle as someone who is sent to delegate, a messenger, a delegate, an official entrusted with a mission. Un apóstol no es alguien que anda con un séquito, que tiene una línea de carros, una persona que se jacta de esto, aquello. No lo es. An apostle is not someone that boasts, not someone that has possessions and boasts about what they know. No. Un apóstol es un enviado, un delegado, uno que está encargado de continuar la misión que Cristo inició. The apostle is one who is sent. He is a delegate in charge of continuing the mission that Christ began. Y en Hebreos 3:1, mire lo que dice y preste atención. Dice, por tanto, hermanos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. And look what it says in Hebrews 3:1. It says, therefore, holy brethren, partakers of the heavenly calling, consider the apostle and high priest of our confession, Christ Jesus. ¿Cómo murió Cristo siendo el primer apóstol? How did Christ die being the first apostle? ¿Qué nos dice eso a nosotros? What does that tell us? Que hay un precio por un apostolado. That there's a price for the apostolic. Entonces, un apóstol es un delegado. Vamos a seguir. Un profeta, So an apostle is a delegate. Let's dice aquí continue. que es aquel que habla en lugar de otro, alguien que transmite la palabra de Dios. It says that a prophet is someone who speaks in place of, one who speaks the word of God. Un evangelista es alguien como Felipe, que era un portador del evangelio, o sea, uno que anuncia las buenas nuevas. An evangelist is someone like Philip. He's the bearer of the gospel. He's one who announces the good news. Un pastor es alguien que le da seguimiento a las ovejas y vela, protege, busca y cuida de ellas. A pastor is one who enables who protects the sheep. He's the one who cares, who guides the sheep with love and dedication. Y un maestro está encargado de la enseñanza de la palabra para lograr un buen discipulado. And a teacher is responsible of teaching the word in order to develop discipleship. Entonces, si usted se fija en ese organigrama, esa descripción de ministerio, So if you look at that description of ministry, ahí lo que usted ve es ayuda, what you see there is help, soporte, support, instrucción, instruction, corrección correction, y formación. and formation. Por eso, That cuando is why nosotros vemos este texto base, when we look through this base scripture, pensamos en el eunuco. we think about the eunuch. Y el ministerio es quien restaura y sana toda castración y mutilación de las marcas, el mundo y el mal. And the ministry is the one that restores and heals every castration and mutilation caused by marks, the world, and evil. Hablamos de que este texto base tiene dos personajes, Felipe del ministerio apostólico y el eunuco. We talked about this scripture having two main characters, Philip, that represents the apostolic ministry, and the eunuch. ¿Qué es un eunuco? Vamos a ver. Let's see what a eunuch represents. Dice que es un hombre que ha sido castrado, generalmente mediante la extirpación de los testículos y a veces también de su miembro, como en la antigua China. It literally refers to a man that has been castrated, generally by the removal of the testicles and sometimes also its private member, and it is from ancient China.
En la historia antigua y oriental, un eunuco era alguien que desempeñaba cargos de ministro o un empleado favorito de un rey. In ancient and Eastern history, a castrated man who held positions as a ministry or favorite official of a king. Todos nosotros que llegamos al ministerio vinimos aquí castrados. All of us that came to the ministry came castrated. Ay, pero ¿cómo así, pastora? Castrado, ¿cómo así? What do you mean, Pastor? Castrated? How? Bueno, porque alguien que le extirpan su capacidad de reproducción y de producción, Well, because anyone who is deprived or whose capacity to reproduce is taken away, es alguien que le mutilan esa capacidad de fructificar, de multiplicar. is somebody whose ability to multiply and fructify is mutilated. Y todos los que llegamos aquí llegamos como ese eunuco, And all of us who arrived here arrived like the eunuch, inhabilitados, inhibited, unos inhabilitados por la ira, maybe by rage, otros inhabilitados por una familia disfuncional que no estuvo ahí para ellos, maybe by a dysfunctional family that wasn't there for them, unos inhabilitados por la depresión, por la ignorancia, por el doble ánimo, por el cansancio, maybe by depression, maybe by the weariness. y todos llegamos aquí como el eunuco. And we all came here like the eunuch. Y hay algo interesante cuando se trata de los eunucos, And there's something interesting when we talk about the eunuch. y es que la razón por la que ellos eran extirpados en sus genitales And it's the reason why their genitals were removed era para que no representaran una amenaza para la dinastía de ese imperio. is so that they will not represent a threat to the dynasty of that empire. Y aunque ellos eran supuestamente colocados en posiciones de estatus, And even though they were in positions of power, estaban en condición de servidumbre y se debían a ese señor, ese amo, ese rey. they were servants and they owed everything to that king, to that lord. Y esa misma ecuación se ha dado con muchos de nosotros en la vida, And that has happened to many of us in our lives, donde nosotros hemos negociado con el mal, sabiéndolo o no sabiéndolo, where we have negotiated with evil, whether we've realized it or not, donde nos han inhabilitado en áreas. where we have been inhabited in areas. Y esos dueños, que esos antiguos dueños de nosotros nos dicen, bueno, te doy belleza, pero tú me das tu identidad. And those former owners tell us, I'll give you beauty, but you give me your identity. Te doy fama, pero tú me das tu sanidad mental. I give you fame, but you give me your mental sanity. Te doy prestigio, pero tú me das tu dislocación emocional. I give you prestige, but you give me your emotional dislocation. Te doy lo que tú quieras, pero tú me das tu salud. What you want, but you give me your health. Y nosotros llegamos en esa condición de servidumbre. And we arrive here in that servitude condition. Y usted puede decir, no, pero ¿cómo así? No, yo he tenido una buena vida, pastora. Nadie ha tenido ninguna buena vida. And you could say, what do you mean? I've had a good life. No, nobody has had a good life. ¿Sabe por qué? Es fácil de explicar. Do you know why? That's easy to explain. Porque el manual dice que todos nosotros nacimos bajo maldición. Because the life manual says that we've all been born under curse. Y por más lindo que usted vea, mira, pero wow, mira qué chula se ve ella en redes, wow, pero mira qué vida más fabulosa ella tiene, castrada, mutilada. And no matter how you look, and people might say, look at her on social media. Look at how beautiful she is. No, castrated, mutilated. Porque la misma palabra dice en Romanos 3:12, Because the word itself says in Romans 3:12, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. they all have turned aside. They have together become unprofitable. There is none who does good, not one. Ese eunuco, lo más seguro gozaba de fama, de prestigio en Etiopía. That eunuch probably enjoyed fame and prestige in Ethiopia. Era la mano derecha de la reina. He was the right hand of the queen.
Era quien firmaba los acuerdos. He was the one who signed the agreements. Muy probablemente vivía en un buen apartamento, Maybe lived in a great apartment, pero estaba castrado, but he was castrated. estaba mutilado. He was mutilated. La vida le había jugado mal. Life had given him a rough hand. Y aunque tenía una fachada de que estaba bien y estaba bien parado, And even though he seemed to be well and in good standing, Dios sabía que él necesitaba el ministerio. God knew that he needed the ministry. Cristo pagó un precio para sacarnos a nosotros de servidumbre. Christ paid a price to take us out of servitude. Cristo pagó un precio para que toda área en nuestra vida que ha sido inhabilitada, que no opera, que está muerta, Christ paid a price so that every area that has been dead in us fuera restaurada. could be restored. Mire lo que dice Hebreos 2, 14 al 15. Look what it says in Hebrews 2, 14 to 15. Así que por cuantos los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Inasmuch then as the children have partaken of flesh and blood, he himself likewise shared in the same, that through death he might destroy him who had the power of death, that is the devil, and release those who through fear of death were all their lifetime subject to bondage. Ese eunuco necesitaba fructificar y multiplicar. Is to multiply and fructify. Ese eunuco necesitaba que la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, penetrara hasta darle vida a eso que había sido muerto en él. That eunuch needed the double-edged sword, that word, to pierce through and give life to what was taken away from him. Y eso fue lo que Felipe fue a hacer al acercarse al carruaje y decirle, ¿entiendes lo que lees? And that's why Philip went to him and asked him, do you understand what you're reading? El ministerio es que te viene a enseñar cómo regenerar, restaurar todo lo que ha sido castrado en tu vida. The ministry is the one that comes to teach you how to regenerate everything that has been castrated in your life. Y había algo que tenía el eunuco muy importante. And there was something important that the eunuch had. Y fue que inmediatamente Felipe se le acerca. And that it was that immediately Philip gets close to him, Él le rogó que se subiera con él. he begged him to get in the cart with him. No importa la mutilación que haya pasado en tu vida y por qué. It doesn't matter the mutilation that you've been through and why. Si Dios ve que tú tienes un corazón abierto, If God sees that you have a willing, open heart, humillado, humbled, necesitado, in need, quebrantado, broken, Él va a decir a cualquiera de nosotros en el ministerio, óyeme, ve donde fulano. he's going to tell any one of us from the ministry, go meet so-and-so. Porque un corazón contrito de un hijo mueve el corazón del Padre. Because a contrite heart from a child of God moves the heart of the Father. En Salmo 51:17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Psalms 51:17 says, the sacrifices of God are a broken spirit, a broken and contrite heart. These, O God, you will not despise. Dios, Cristo, vino a rescatar lo que se había perdido. God, Christ, came to rescue what was lost. Él vino a vendar los corazones quebrantados. He came to heal the broken hearts. Y así de fuerte como se escucha que un eunuco es alguien que le castran sus miembros y sus genitales, And as hard as it is to hear that a eunuch is someone who's castrated of their genitals, y que muchos de nosotros tenemos ese nivel de heridas, de vacío existencial en nuestra vida, and that many of us have that level of wounds and that level of existential emptiness in our lives, más fuerte es el amor del Padre que mueve fichas
de manera sobrenatural para ir a coincidir contigo en un camino. The love of God is stronger, that it moves pieces to go meet you in your need. El punto 3 dice, el ministerio va donde quiera que haya un hijo a traer las buenas nuevas de salvación. Point number 3 says, the ministry goes wherever there is a son to bring the good news of salvation. Mira qué poderoso que en el texto base vimos que cuando el ángel del Señor habló a Felipe, levántate y ve hacia el sur, él no preguntó nada, él simplemente dice que se levantó y fue. Notice that when the angel of God told Philip to go to meet someone, he didn't argue, he just went. El ministerio apostólico, el ministerio, la iglesia de Cristo, The apostolic ministry, the church of Christ, se mueve en unos niveles de poder, de milagros, de misterios, moves in levels of power, miracles, and mysteries que el Padre, que es el que mira los corazones de los seres humanos en la tierra, that the Father, which is the one who sees the hearts of humans on earth, va a mover lo que tenga que mover, is going to move whatever he needs to move. va a instruir lo que tenga que instruir, He will instruct whatever he needs to instruct, porque Él no va a escatimar nada por ir donde un hijo está. because he will spare no effort to go to a child wherever they are. Y Generación Joshua es un ejemplo de esto, And Generation Joshua is an example of this. porque aquí, desde aquí, nosotros estamos alcanzando todos los hijos, no importa en qué carruaje esté, en qué desierto esté, por dónde va, Because from here, we are reaching all the children, doesn't matter what car they're at, what desert they find themselves, porque el ministerio vino a servir, because the ministry came to serve, a instruir, to instruct, a hacer que lo que Cristo inició to make sure that what Christ started siga su curso. can continue its course. Y es tan fuerte como Dios mueve las fichas, And it's so strong how Christ moves the pieces, y cómo los prodigios y los misterios se desencadenan cuando se trata de ir por un hijo, and how the mysteries and wonders unleash when it has to do with reaching and going after a child of God, que fíjese que supuestamente si ellos iban en un desierto, that, they were going to a desert, fíjese lo que Hechos nos dice, que yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? and look what it says, that they were going along their way and they saw water. And the eunuch said, what keeps me from being baptized? Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesús es el Hijo de Dios. And Philip said, if you believe with all your heart, then you can. And the eunuch said, I believe that Jesus Christ is the Son of God. Y el eunuco mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. So he commanded the chariot to stand still, and both Philip and the eunuch went down into the water, and he baptized him. O sea, mire la escena. So look at the scene. Agua, de repente. Water, all of a sudden. Felipe, como enviado del ministerio apostólico, de repente. Philip sent as a delegate of the apostolic ministry, all of a sudden. En esa conversación vino la convicción de juicio, justicia y verdad de que Cristo era el Señor al eunuco. De repente. In that conversation, the eunuch was convicted all of a sudden. Y de repente se bautizó. And all of a sudden, he was baptized. El ministerio es lo único que nos conduce a la plenitud y al verdadero gozo. The ministry is the only thing that leads us to fullness and true joy. Finalmente, ese escenario termina diciendo en Hechos 8:39 que cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más, pero siguió gozoso su camino. In Acts 8:39, it ends saying, now when they came up out of the water, the Spirit of the Lord cut Philip away, so that the eunuch saw him no more, and he went on his way rejoicing. No solamente Dios le muestra
milagros, prodigios y misterios, not only does God show him miracles, wonders, and powers, en que dieron agua, pero también en que Felipe fue transportado a otro lugar, not only in the fact that they found water, but that Philip was transported to another place, sino que la palabra dice que él se fue gozoso, but the word says he left rejoicing, pleno, fulfilled, satisfecho. satisfied. Y de ahí él se constituyó And from there, he was constituted en un portador de las buenas nuevas en Etiopía, in a carrier of the good news in Ethiopia, porque el ministerio de Cristo trae buenas nuevas de salvación. because the ministry of Christ brings good news of salvation. Muchas gracias. Thank you. Generación Joshua, mirando siempre lo que es eterno. Generación Joshua, comunidad de reino. Generación Joshua, mirando siempre lo que es eterno. Generación Joshua, comunidad de reino. Comunidad de reino. Comunidad de reino. Vamos a pasar de inmediato a la cena Let's go right into our time of communion, y vamos a tirarle fotos y subirlo al chat principal, tanto en Facebook como en WhatsApp. and let's post our pictures and upload it on our chats, Facebook and WhatsApp. Hoy estuvimos la pastora Carolina Cruz Today we have Pastor Carolina Cruz con el tema ¿Entiendes lo que lees? with the topic, Do you understand what you read? La pastora nos enseñaba que el ministerio es la base fundamental de donde parte la formación integral del ser humano. The pastor was teaching us that the ministry is the fundamental base from which all integral formation of the human being begins. Es importante entender que todo parte de una formación. It is important to understand that everything begins with a foundation. Nosotros recibimos diversas áreas de formación. We receive different kinds of formations. Formación familiar, Family formation, formación intelectual y educacional intellectual and academic formation, y la formación de principios y valores a través del ministerio. and formation of principles and values through the ministry. Los principios y valores que asumimos del ministerio son la parte espiritual, The principles and the values we assume from the ministry are the spiritual part, del cual muchos no entienden que toda la parte humana se tiene que fundamentar desde ese principio. from which many do not understand that all the human aspect has to be fundamented in those principles. Si tu formación familiar y la formación intelectual no está fundamentada en los principios establecidos, entonces perdiste tu tiempo. If your family formation and your educational formation are not based on those principles, then you have wasted your time. Por eso que el evangelista Felipe le dio al etíope, ¿entiende lo que lees? That's why Philip, the evangelist, asked the Ethiopian, Do you understand what you're reading? Porque aunque era una persona piadosa que cumplía con todos los fundamentos, pero le faltaba la base personal, que es la fundamental bíblica. Because even though he was a fearful person that knew the fundamentals, he was lacking the principle base. Y a eso es que viene el ministerio. And that's what the ministry comes A for. que tú aprendas a conjugar toda tu formación dentro de un fundamento del manual de vida. So that you know how to put together all those formations on top of the principles of the manual of. Porque de lo contrario, entonces la vida tuya estará castrada. Because on the contrary, your life is going to be castrated. Muchos tienen su vida castrada y mutilada porque están desenfocados de los fundamentos del manual de vida. Many have their lives castrated and mutilated because they're out of focus when it comes to the principles of the manual of ¿Y por life. qué yo sé eso? And how do I know that? Porque tú llevas una vida depresiva, Because your life just shows depression. una vida con un vacío existencial, Your life shows an existential void. una vida llena de ansiedad, Your life shows anxiety, entretenido con un materialismo. entertained with materialism. Y esos son reflejos de una persona que está castrada espiritualmente. And that is a reflection of someone who is castrated spiritually. ¿Y cómo, por qué se da eso? And why does that happen? Porque las marcas están tomando posesión de ti Because the marks take dominion of you. y te tienen un ciclo repetitivo.
and they make you go into a repetitive cycle. Y por eso es que es importante que tú conectes a lo fundamentado que está establecido en lo profético del manual de vida. And that's why it is important that you connect to the fundamentals that are established in the prophetic of the manual of life. El ministerio viene a restaurarte, The ministry comes to restore you porque el mundo te tiene entretenido because the world has you entertained, y el maligno le está sacando mucho provecho y partido a eso. and the evil one is taking advantage of that. Es hora de que tú prestes atención, It's time for you to pay attention porque hay uno que está abusando de ti. because there's one that is abusing you. Hay otro que está cobrando por ti. There's someone else who's taking advantage of Y you. por eso te digo, ¿entiendes lo que lees? And that's why I'm asking you, do you understand what you read? ¿Cómo va a entender si no conecta? How are you going to understand if you don't connect? ¿Cómo entiendes si tú no te dejas guiar? How are you going to understand if you don't allow yourself to be guided? Hay una palabra que quiere guiarte. There's a word that wants to guide you. Hay una palabra que quiere venir a liberar la riqueza que está en ti. There is a word that wants to come liberate the wealth that is in you. Hay una palabra que viene como una espada para desmontar los dardos, los planes, las marcas del diablo. There is a word that comes as a sword of the spirit to come to dismantle the agendas of the evil Tiene que one. ser agresivo. You have to be aggressive Porque la palabra dice que el reino de los cielos se hace fuerte y solo los violentos lo arrebatan. because the word says that the kingdom of God suffer violence and only the violent takes it by force. Sé violento cuando llega este momento. You have to be aggressive when this time comes. Todo en un momento de la vida tuvo que pelear para conectar. We all have been able to fight when it was time to connect. Y conectar es decidir que quiero entender. And to connect is to decide that I need to understand. Y si hay alguien que me quiere ayudar, entonces voy a luchar para entender todo lo que estoy viendo. And if there's someone who is willing to teach me, then I'm going to fight so that I can understand everything that I'm seeing. Solo el ministerio va donde quiera por un hijo. Only the ministry goes wherever there is a child. No importa el precio. It doesn't matter the price. No importa lo que cueste. It doesn't matter how much it costs. Cada uno de nosotros fue luchado con uña y diente. Each life here has been fought for ¿Por qué? bravely. Why? Porque Cristo derramó su sangre por nosotros. Because Christ shed his blood for each one of us. Así que para el ministerio es cosa de caramelo y por ti. So for the ministry is nothing to go for you. ¿Sabe por qué? You know why? Porque estamos llamados a llevar las buenas nuevas de salvación. Because we have been called to bring the good news of salvation. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Go around the world and preach the gospel to every creature. El que creyere será salvo, Those who believe will be saved, mas el que no cree será condenado. and those who don't will be condemned. Tú eres el que te condena. You are the one who condemn yourself. ¿Sabe por qué? You know why? Porque no entiendes lo que lees. Because you don't understand what you're reading. Porque el ministerio está para ser un soporte para tu vida. Because the ministry is here to be a support for your life. Cuando bajamos la guardia When we lower our y guard nos dejamos guiar, and we allow to be guided, entonces entenderemos. then we will understand. Cuando esa soberbia que tenemos desciende, When that haughtiness comes down, cuando ese ego comienza a humillarse, when that ego begins to be humble, comenzamos a entender. then we begin to understand. Así que el ministerio es el único que nos conduce a toda plenitud. So the ministry is the only thing that leads us to all fullness. Cristo envió el ministerio. Christ sent the ministry. Y esto es parte de ese mandato de ir por los hijos. And this is part of that mandate to go Porque for the children. Uno vence 1,000. Because one overcomes 1,000. Porque dos vencen 10,000. Two overcomes 10,000. Solo como cuerpo vencemos el Hades. But only as a body we come against Hades. Y hoy yo te aseguro a ti And today I assure que you nos estamos levantando contra el Hades that we are coming against Hades para que tú puedas entender lo que lees. so that you can understand what you're reading. Para que tú puedas entender que hay un ministerio que vino por ti. So that you can understand that there's a ministry that came for you. Tú no estás solo. You are not alone. Tú tienes todo un cuerpo para ti. You have a whole body for you. ¿Sabes por qué? You know why? Porque Cristo lo estableció. Because that's how Christ established it. ¿Sabes por qué? You know why? Porque Dios unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Because God gave his only son so that everybody that believes do not get lost and have eternal life. El verdadero gozo viene de Dios. The true joy comes from God. Todo lo demás son copias baratas. Everything else is a cheap copy. Hay mucho entretenido bajo un gozo almático. There's a lot of people that are entertained under a soul-driven
joy. pero el gozo del Señor es mi fortaleza. But the joy of the Lord is our true strength. Un gozo que viene del Espíritu, A joy that comes from a que spirit me da autoridad y dominio. that gives me authority and dominion. Por eso es importante entender lo que leo, That's why it's important to understand what I'm porque lo que reading. digo viene por lo que está fundamentado. Because what I'm saying comes under what's fundamented. Ya no estamos brutos. We're not dumb anymore. Así que deja de ser Brutus. So stop being dumb. Deja de ser Brutus Stop being dumb y conecta la sabiduría. and connect to the wisdom Que un día that one day Cristo dijo, Christ said, hagan memoria de mí, do this in remembrance of me, porque Él quiere que sepamos. because he wants us to know. Hagan memoria de mí, Do this in remembrance of me, para que pueda entender lo que lees so that you can understand what you're reading y leer los beneficios, and that you can understand the benefits, las promesas the promises que Él te ha dado, that he has given you, que tú eres hijo de promesa, that you are a child of a promise, que tú tienes un propósito, that you have purpose. que te deje de luchar con fuerza humana. Stop fighting on your own strength. Hoy, Today, entiende lo que lees. understand what you're reading. Te invito I invite you a que tome el cuerpo y la sangre de Cristo that you take his body and his blood y experimente and you experiment lo que es tener los derechos legales what it means to have the legal rights bajo esta patenta, under this seal, donde por su sangre y su cuerpo, that by his blood and his body, Él pagó por nosotros, he paid for us, donde Él se hizo pobre where he became poor para hacernos ricos, to make us rich, porque a Él se le dio un nombre sobre todo nombre, because he was given a name above all name en los cielos, en la tierra in the heavens and the earth y debajo de la tierra, and underneath the earth, para que Él venza so that he can overcome y nosotros seamos más que vencedores. and we can be more than conquerors. Tomamos todo el cuerpo y la sangre de Cristo. Let us all take the body and the blood of Christ. Generación Joshua, mirando siempre lo que es eterno. Generación Joshua, comunidad de reino. Generación Joshua, mirando siempre lo que es eterno. Generación Joshua, comunidad de reino. Comunidad de reino. Bendiciones con todos ustedes, la pastora Yesenia García, y vamos a entrar en la siembra. Blessings to all with your pastor Yesenia Garcia, and we are starting the time of sowing. Y para ello vamos a leer en Lucas 6:38. And we are going to be reading in Luke chapter 6, verse 38. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosada, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que mide, os volverán a medir. Give, and it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together, and running over, will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you. Medida, forma en que administro, doy y respondo. Definition of measure, the way I manage, give, and respond. Ah, pues hay una forma de cómo yo debo dar y responder. Oh, so there is a way of how I need to respond and how I need to give. Fíjense que la palabra hablaba de abundancia, medida grande, rebosada, apretadita. Pay attention that the words establishing that is there's a measure pressed down, shaken together, and running over. Dios responde conforme a mi medida, no a mis necesidades. God respond according to my capacity, not to my need. Porque qué bueno es que usted quiera que le respondan conforme a su necesidad, pero usted no está haciendo lo que a usted le compete hacer. Well, how good it is that you want the response from you to be at your measure, but you don't want to do what you need to do. Es como que yo quiero que me den mucho porque yo tengo mucha necesidad, pero entonces yo estoy haciendo lo que me corresponde para poder sostener eso que me están dando. It's like many people come and said, oh, I want to be given a lot of things because I have a lot of needs, but am I doing what I'm correspond to do in the same measurement? Muchas personas tienen necesidades, pero no todos tienen la misma medida para administrar lo que piden. Many people have needs, but not everyone has the same capacity to manage what they ask for. ¿Y no será por eso que no te están dando lo que tú pides?
And isn't that the reason why you're not being given what you're asking for? Por tu falta de capacidad para administrar, Because of your lack of capacity in order to administer things. porque Dios no es de lo que le va a dar a usted algo que usted no puede administrar. Because God doesn't simply provide something that He knows that you won't be able to administer. Porque es como que un hijo de usted de 5 años le pide un vehículo y no sabe manejar, no tiene licencia. It's like a son of your daughter of being 5 years old ask you for a car and they don't know how to drive. Si usted lo pone al volante, usted sabe lo que va a pasar, ¿verdad que sí? If you give him a car, you know what's going to happen, right? Dios no suple solo porque necesito. Dios suple conforme a la medida que puedo manejar sin perderme. God provides according to the capacity I can handle without being overwhelmed. Porque hay muchas veces que lo que yo estoy pidiendo realmente, en vez de ser de bendición para mi vida, va a ser de perdición, por lo que todavía yo no he trabajado en mí. Because we need to understand something. Sometimes what we ask, it ended up not being of blessing, but just of curse, because I haven't worked onto my life. Para Dios no es importante o no es más importante que usted esté cómodo a que usted pueda manejar lo que usted tiene. God doesn't seek for you to be comfortable. God wants you to know how to administer everything that you have in your hands. Usted piensa en su comodidad y en lo que usted quiere. You only pay attention to your community and what you want. Pero Dios piensa con el uso que usted le va a dar a eso. But God think about of the purpose of what you're asking for. La siembra revela mi mentalidad, no mi bolsillo. Sowing reveals my mindset, not my bank account. Porque si su mentalidad es pobre, aunque su bolsillo sea profundo, usted sabe lo que va a pasar, ¿verdad que sí? Because even though your mindset is small, but then your pocket is big, you know what's going to happen, right? Su siembra va a ser una siembra mediocre porque usted tiene una mentalidad mediocre. Your sowing will end up being limited because that's how your mindset is, limited. El detalle está en cuánto estoy dispuesta a sembrar. The key is on how much I am willing to sow. A veces el bolsillo es grande, pero la mentalidad limitada o viceversa. Sometimes the bank account is large, but the mindset is limited or vice versa. El que da con temor recibe con limitación. He who gives with fear receives with limitations. Es por eso que la siembra habla de la generosidad, de que usted tiene que ser generoso al momento de dar. That is why sowing must be generous. It speaks about you being generous in the time of sowing. El que da con fe activa medidas sobrenatural. Those who give with faith activates a supernatural capacity. Nadie recibe más de lo que está dispuesto a administrar. No one receives more than they are willing to manage. Dad y se os dará medida buena, apretada y remecida. Give and it will be given to you, a good measure pressed down. Entonces esto me enseña que todo parte de mi siembra. So this is telling me that everything will depend on how I'm sowing. Habiendo dicho esto, oramos por nuestra siembra. Saying this, then let's pray for our sowing. Padre, te damos gracias Father God, we thank you porque tu palabra nos enseña, because your word teaches us. nos corrige, It corrects us. cambia nuestra mentalidad It changes our mindsets de una mentalidad mediocre a una mentalidad espiritual. from a limited mindset to a spiritual mindset. Y aprendemos en este día que no es lo que nosotros necesitemos, And we have learned that is not what we need, sino lo que yo puedo administrar. but it is instead of what I can administer. Y por eso te damos gracias And for that, we are thankful. en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Bendiciones. Blessing to all.
Thank you.